اوس والله طرفونه مقرري او داسې حالات پکې راشي چې بیا د هغې د وجې نه دښمنۍ جوړېږي مخکې. Por aquí hay teorías de que estos son los descendientes de las tropas perdidas de Alejandro Magno. Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en un nuevo país, un país que estaba en mi lista de destinos pendientes con más urgencia, con más prioridad. Desde hacía mucho tiempo me encuentro en Pakistán. Estoy aquí porque quiero visitar y filmar unas etnias, unas culturas increíbles, primero aquí en las zonas de las montañas de la región de Peshawar y después en la zona sur, si me es posible también. Y además con todo este conjunto de vídeos quiero mostraros también, importante, la realidad que se vive en Pakistán, no esta imagen que se ha creado internacionalmente a base de intereses de otros países de Occidente y demás, ¿no? Vale, lo primero que quiero decir desde ya es que la gente en Pakistán, toda la que he conocido hasta el momento, es increíble. Algunos son un poco cortados, un poco serios en primera estancia, pero es gente súper amigable, súper acogedora y es algo que agradezco muchísimo. Después, ¿que hay peligro? Obvio, sí hay peligro. Por ejemplo, en estas zonas en el norte hay terrorismo, hay talibanes y sí es cierto que hay algunos atentados, que hay algunos secuestros, pero son cosas puntuales y no se puede juzgar a todo el país por estos casos concretos. Vale, entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que hay intereses detrás de toda esta imagen de peligro que se ha creado en torno a Pakistán? Vale, Pakistán se encuentra en un punto súper estratégico de paso entre Asia Central, Sur y Oriente. Incluso es por donde sale todo el gas que viene desde el norte, desde Kazajistán, por estas tierras. Por eso aquí hay unos intereses económicos brutales. ¿Y qué se consigue creando esta imagen de peligro y de riesgo de un país como este? Que nadie venga y que se mantenga en oculto, que no sea una zona de tránsito para el turista, para el viajero común. Entonces realmente a través de este miedo se mantiene todo en oculto y estos intereses económicos siguen proliferando tanto dinero como ellos quieren, ¿no? Esto es básicamente lo que ocurre en Pakistán, así que ahora vamos a comenzar. Y muy contento de estar solo en estas tierras de nuevo con el gran Pau Clavero. Tito. Vale, Pakistán es uno de los países más poblados del mundo, el quinto más poblado del mundo si no me equivoco, más de 200 millones de personas. Básicamente Pakistán hace unas décadas nomás formaba parte de la India y se independizó porque los musulmanes eran una minoría del global de India. Entonces al independizarse Pakistán, los hinduistas dentro de Pakistán eran una minoría también y huyeron hacia India. Así que aquí se quedó Pakistán, un país en su mayoría islámico, denominado como islámico, pero que después tiene muchas etnias, que realmente el sentimiento de estas personas es de su propia etnia, no probablemente de un país como Pakistán, que es más nuevo, que es una creación de las últimas décadas, es más de su propia etnia. De hecho, uno de los últimos viajes que hicimos fue en Bangladesh y al principio Pakistán, cuando se independizó de la India, Bangladesh formaba parte de Pakistán, sí, hasta que también se independizó. Era Pakistán del oeste y Pakistán del este. Y ahora vamos a visitar unos pueblos pastunes. Estamos ya en territorio pastún, todas estas zonas son pastunes, una etnia con mucha población y que os va a sorprender de verdad. Quedaos porque os va a sorprender, así que estamos en la búsqueda, son zonas un poco peligrosas, ahora os sigo explicando todo. Ahora mismo estamos entrando en un pueblo de las montañas, Pashtun, para ver si nos dejan entrar en alguna casa para poder conocer más esta cultura, ya que al final los pastunes están en su gran mayoría por el norte, se distribuyen básicamente por todas las montañas. Estoy muy contento también de poder contar en esta expedición con el antropólogo Joan Riera, especializado sobre todo en tribus africanas, pero que recorres estas tierras ya desde hace algunos años, ¿verdad? Sí, desde 2017 he empezado a explorar esta zona del Himalaya, donde todavía se pueden ver reminiscencias de la cultura preislámica. Los pastunes son un pueblo de fusión entre Occidente y Oriente, se puede ver las casas de la gente. Ya nos meteremos dentro de este poblado a ver qué queda de esta cultura tan antigua. Esto realmente es un paraíso para la gente que le interese la antropología y los fenotipos raciales. Es un mix. Estos valles al norte de Pakistán son un lugar de transición entre Occidente, entre la vieja Europa y Oriente, Asia. Por aquí cruzó Alejandro Magno, cruzó Marco Polo, Gengis Khan y los británicos hace 100 años. Si vemos las facciones de la gente que nos rodea en este poblado pastún, pues ver este contraste racial. Hay gente con ojos claros, hay gente con el fenotipo más persa, porque aquí cruzaron hace 3000 años en los persas y algunos se quedaron, y gente que demuestra que los europeos estuvimos aquí hace 3000 años también. Y viendo los rostros de esta gente, ves la historia en vivo. Es antropología en estado puro.
Pocas veces he estado sorprendido como lo estoy en este momento. Esto es historia pura, antropología pura. Para quien no lo sepa, el conquistador Alejandro Magno era de Macedonia, es decir, Europa, sur, este. Y estas son las vivas pruebas de que quedaron tropas suyas por aquí. Hay teorías de que estos son los descendientes de las tropas perdidas de Alejandro Magno, porque tienen rasgos completamente croatas, que es más o menos de esa zona, como del sur de Europa, del sur y del este. Al igual que otros tienen unos rasgos más persas, como decía Joan, que es como de la zona de Irán. Otros incluso kazajos o mongoles. Realmente hay un mix brutal en estas zonas. Vale, ese hombre con el que baja Joan nos ha dado una noticia que ya esperábamos en verdad. Y es que justo íbamos a entrar a la casa de su hermano, que además tenía unos rasgos y súper pastún. Y les ha notificado que una persona ha denunciado como a la policía de aquí que hay unos extranjeros en el pueblo, y va a bajar Joan a hablar con ese policía. Fijaos en esto. Este realmente va a ser nuestro mayor problema en toda nuestra estancia en este país, Pakistán. No es algo que nos llegue de nuevo, realmente Joan ya nos había advertido. Y es que hay una policía tribal en esta zona, que estamos en la región, lo que conocen como la región tribal. Hay una policía tribal que se echa muy encima, está siempre muy encima de nosotros. No sé si justa o injustamente, pero llegan a ser incluso sobreprotectores. Ellos nos dicen que es por nuestra seguridad, aunque la mayoría nos acogen con que haya uno que haga esa llamada. Se nos jodió el tema ya. Son tierras muy complicadas para grabar, no por la población, sino por la policía y estos ciertos peligros. Vale, esto es otro punto importante. Estaréis escuchando mucha gente que viene de Afganistán. Por un lado es que estamos justo al lado de la frontera, pero por otro lado es que los pastunes se extienden tanto por estas zonas de Pakistán como por todas las montañas de estas norteñas de Afganistán. Vale, ya ha subido Joan y nos lo han dicho. Tenemos 10-15 minutos, coño. De hecho, puedo ver a la gente desde aquí ahora mismo, os lo enseño. Fijaos a ver si lo podéis llegar a ver, toda esa gente de ahí abajo. Nos han dicho que es la primera vez que entran extranjeros en este pueblo en las montañas, y fijaos lo que tenemos ahí abajo esperando. Y ahora vamos a ver una casa local, pastún. Entramos por aquí. Me encantan las tierras, en verdad, a mí estas tierras, porque fijaos todas las montañas. Estamos debajo de los Himalaya, casi. Un hogar, como podríamos esperar, bastante básico en las montañas, hecho de adobe. Cocinan con un fuego por las mañanas, por las noches. Y aquí es donde duermen básicamente. Fijaos en estas camas, como pequeñas colchonetas en el suelo. Un poco de ganado, como tenemos por aquí estas cabras. Y aquí es donde mantienen la madera. Deben usar un montón para resguardarse del frío. Estas zonas de montaña, como estáis viendo, sobre todo por la noche, van a estar a bajo cero. Más ahora que estamos en invierno. Estamos en diciembre en estos momentos. Vale, aprovecho que al bajar Joan había explicado ya a la policía que estábamos de paso, que nos vamos ahora. Este es el líder del poblado, como ya digo, y aquí es uno de los integrantes de la Jirga. Los pastunes se rigen, es decir, la jerarquía que hay es que los líderes básicamente son los más ancianos, los más mayores. Todo este mando de los ancianos se conoce como la Jirga. Es realmente interesante también que desde que entró el nuevo presidente en Pakistán ha habido algunos cambios. Uno de ellos es que ha introducido todas estas zonas conocidas entre ellos como zonas tribales bajo el mando también del gobierno central. Antes se regía todo bajo estas propias órdenes, este mandato de la Jirga. Incluso hoy en día sí hay problemas con algunas tierras, con algunos delitos, con temas que hay que solventar a nivel de sociedad. También se acude a la Jirga. Que creo que ahora podemos continuar porque la policía había aceptado que estuviéramos aquí, pero porque era solo de tránsito. De hecho, déjame la cámara para que veáis también todo lo que hay por esta zona. O sea, como veis, realmente hay muchísima gente. Loco. Thank you so much. One more time. Thank you so much. Siguiendo con el tema de que la gente es muy amistosa, realmente la mayoría del pueblo nos estaba ofreciendo a quedarnos a comer, a quedarnos a tomar un té, incluso si queríamos pasar la noche, pero la policía nos recomienda que nos vayamos, ya que por aquí hay muchos secuestros, y siendo turistas somos más carne fácil de esto. Pero bueno, la verdad es que la experiencia está siendo increíble. Y bueno, abandonando el poblado en el cual nos ofrecían té, incluso quedarnos a dormir esta noche, hay algo que quiero comentar y que no acabo de comprender, y es que la policía te ha comentado que era mejor continuar hacia otras zonas porque había muchos casos de secuestro, pero es algo como que se contradice con esta hospitalidad de las personas, ¿no? O sea, es un poco la esencia de los pastunes, de esta cultura, que por un lado te reciben con los brazos abiertos, te invitan a ser parte de la familia, te lo dan todo, pero por otro lado también son gente muy vengativa, muy guerrera. De hecho, fueron el último pueblo en ser conquistado en el Imperio Británico. Incluso en español queda la palabra patán. Eres un patán, que es una palabra despectiva, pero en su origen es gente tozuda, testaruda, gente que se resiste al cambio. La gente es conservadora, mantiene la estética propia, esas barbas medievales. Son muy guerreros, hasta el punto que, si no me equivoco, gente con intereses, desde gobiernos o otros grupos, se les ha utilizado en el sentido de meterles en sus filas para luchar con un propósito en común. Por eso
¿no? Porque son gente muy guerrera, muy valiente. Claro, y de hecho, como hemos comentado antes, hasta 2018 esta gente era un país dentro de Pakistán. Es una nación que está entre Afganistán y Pakistán, pero tenían sus propias leyes y eso se mantiene todavía a pesar de estar dentro ya de Pakistán. El plan del nuevo gobierno es darles escuelas, hospitales, incorporar, domesticarlos. Mi experiencia siempre, desde hace 4 años visitando estas regiones más remotas de Pakistán, es que la gente súper amable, te protegen con su vida. Y yo creo que el gobierno, que está en Islamabad y en Lahore, el poder en los valles, ve como los montañeses con recelo, ¿no? Como gente que no la controlan. Entonces prefieren que no haya miradas, prefieren empezar un proceso de adoctrinación, de asimilación, como pasa con tantas minorías culturales del mundo, y por eso intentan que vayamos directamente a las zonas más turísticas de las montañas, las zonas nevadas, y que evitemos interacción con los locales. Vale, de hecho tengo que decir que ayer estuve cerca, tristemente, de tomar la decisión de no hacer este vídeo porque estábamos en Peshawar. Es la capital de toda esta zona pastún, pero realmente allí no se puede exprimir tanto esta cultura, está mezclada con otras etnias, al final es una vida más de ciudad, no hay esta arquitectura típica, no llevan tanto la vestimenta típica en muchas de las ocasiones, y realmente es conocido, es bien conocido que todos estos poblados donde nos estamos intentando sumergir ahora están completamente prohibidos para extranjeros. Podemos venir porque es zona de tránsito hacia otros valles más lejanos y con esa excusa estamos tomando estas carreteras para intentar meternos en los poblados como hemos hecho ahora, pero está completamente prohibido. Bueno, paradita técnica para comer por el camino. Hacen todas estas mazorcas en esta sal, que es sal del Himalaya. Imaginaos lo caro que sería esto en Europa. No puedo irme nunca de una zona sin probar comida local. Lo seguiré haciendo en estas tierras, pero... está buenísimo. ¡Ole! ¡Sal del Himalaya! Está brutal, colega. Está brutal. La situación es esa, que ya nos han registrado la policía en ese pueblo, el primer pueblo pastún. Entonces la policía nos está siguiendo. Saben nuestros pasos, nos esperan que vayamos a la capital de la zona, que es Dir. Mi propuesta es, este es el profesor del pueblo, habla inglés, visitemos el pueblo, visitemos una casa tradicional, bueno, veamos cómo se vive la gente, ¿no?, por dentro. Y entonces lo que podemos hacer en Dir es visitar el barrio antiguo y aunque dormamos en un hotel registrado, miremos una casa antigua para pasar gran parte de la noche y dormir en el hotel o dormir en esa casa, pero tenemos que registrar. La policía nos espera allí. Vale. Si no llegamos, nos puede venir, nos puede detener, bueno, y quedarse las camas y eso. Ha comentado algo que era como bajo nuestro propio riesgo, claro, en las montañas. Claro, porque Afganistán está detrás de esas montañas y es un lugar de paso, entonces no controlan la gente y hay secuestros. Imagínate que alguien ahora nos está viendo, uno de esos de allí. Se avisan con el móvil. Tienen aquí turayas, esos móviles satelitales, que hay unos blancos durmiendo en casa del profesor. Llegan por la noche unos tíos y nos ponen una capucha en la cabeza y nos cruzan la frontera y ya no hay control. Afganistán es un país fallido. Hemos subido con este hombre que es el profesor de estos poblados hasta donde él vive, que por suerte es en la cima de todos estos montes, un poblado en la cima. Y digo por suerte porque las vistas son increíbles con todos estos cultivos como en terrazas muy típicos en Asia. De nuevo nos han dicho que nadie, o sea ningún extranjero había visitado antes este poblado, pero realmente entendiéndose con las personas, con el respeto que se muestra, con sonrisas. Aquí tenemos un poco más de suerte porque el profesor habla un poquito de inglés. Nos van a dejar visitar incluso el cementerio, algo que es muy especial, y esto sí que no se puede visitar en ningún lugar, pero realmente están contentos de que estemos aquí y nos han invitado a hacerlo, así que por supuesto nosotros encantadísimos, muy contentos. Ahora mismo estamos en un poblado muy remoto, encima de las montañas. Y los abuelos del poblado nos han invitado a tomar un té. Y es increíble porque si estáis viendo aquí nos han traído pero un montón de pastitas. Pues bueno, esto lo llaman mitayi, así que vamos a probarlo. Very good.
Very good. Está muy bueno, muy dulce. Bueno, venimos ahora en estos momentos de una de las mezquitas probablemente más elevadas de la zona, en las cimas de las montañas. Hemos tomado un té y unos dulces con la yirga, con estos ancianos que mandan, que rigen la orden en estos lugares. Y ahora hemos venido a la casa del profesor, donde también nos están acogiendo, dando de comer. Nos han invitado a comer, incluso a dormir, solo que no podemos, como ya explicamos, tenemos que continuar después. Esto lo digo porque los pastunes tienen una cultura realmente ancestral, es decir, muy antigua, y se rigen por un código social, por unos principios fundamentales, que sobre todo son la hospitalidad. Se le acoge, se le da de comer, se le da un techo. Después es también algo que os va a sorprender, pero otro de estos códigos es la venganza. Si se sienten insultados o atacados, van a llevar a cabo una venganza. De hecho, puede ser hasta contra la familia en general. Continuaría con que los pastunes nunca muestran sus sentimientos, por eso al principio son personas tan serias y se muestran tan serias por la calle, siempre como fríos. Y después que dividen el día a día de la vida completamente por separado, hombres y mujeres. Por supuesto que hay mujeres en estas zonas, pero vais a ver poquísimas en este vídeo porque se ocultan del vídeo, huyen de la cámara. Incluso ya los hombres nos dicen no grabéis mujeres, van cubiertas enteras. Algunas niñas no van cubiertas, pero igualmente ahora mismo están encerradas en la casa de la que hemos entrado, les han dicho que tienen que entrar, y cuando entremos a comer ellas se van a haber ido ya, entonces no vamos a compartir un espacio con las mujeres en ningún momento. Por suerte Joan me había enviado que tengo aquí un antiguo manuscrito que enumera por completo este código social, en el que podríamos hablar de hospitalidad, de asilo, de venganza, valentía, lealtad, justicia, confianza en Alá, coraje, protección a las mujeres y honor. Así que los pastunes rigen su vida bajo este código social. Ahora mismo nos acaban de traer un cuenco enorme de arroz con pollo y una especie como de sopa, no sé si es como una salsa, no sé bien, o yogur puede ser. Con menta. Otro acto de hospitalidad, pero es que encima ha venido a disculparse de que no es suficiente para él necesita dar más a una hospitalidad, o sea, Es que de verdad que es fuerte lo que ocurre aquí, porque nos ha traído este cuenco enorme de arroz con pollo y ha dicho, es comida simple, es comida simple. Se ha disculpado porque debería ser más hospitalario aún. Es muy fuerte, de verdad. Le he dicho que a mí me encanta el pollo, que me encanta el arroz, que estoy muy contento. Me parece una locura. Impacta cuando entras en una casa y el marido, o sea, te acepta por supuesto, pero de la que entras a las mujeres les dice meteos dentro, te cierran todas las puertas y ventanas, fijaos en esto. Hay algunas niñas, pero todas las mujeres están encerradas en ese cuarto de ahí. Entonces son culturas muy diferentes, obviamente no es algo que yo apoye, que yo defienda, pero una vez estando aquí hay que intentar convivir con ello. Sí, hay que respetar la cultura. Vale, me he salido de la casa porque, como decía antes, aquí la gente local conoce el término talibán y no creo que se sientan ofendidos si me ven hablando de ellos, porque no van a entender nada excepto esa palabra y no van a saber qué estoy diciendo. Entonces me he salido para contaros que realmente siguen tan estrictamente este código social, hasta el punto que cuando los talibanes llegaron a impartir esta violencia a estas montañas, se les acogió en estos pueblos pastunes. A mi forma de ver, no hay que juzgar por esto a los pastunes, porque realmente lo que ocurrió fue que se veían muy abandonados por el gobierno central y los talibanes llegaban de Afganistán con una cultura y una religión similar y bueno, se les dio hogar, se les dio asilo en estas montañas. Después por eso también el ejército llegó y fueron zonas de conflicto, violaron mujeres, fueron cosas muy duras que sucedieron hace 7, 8, 9 años, así que bueno, por eso también hay que tener cuidado con estas zonas. En comparación ya muy pocos talibanes quedan por la zona, pero hay talibanes todavía. Thank you so much. It's really nice to meet you. Thank you so much. Really. Y nada, pues tenemos que marchar, nos encantaría quedarnos, pero la policía nos está esperando en ese gran pueblo al final de la ruta, así que... Bueno, gente, realmente fijaos lo que es la imagen internacional y luego la vivencia real, ¿no? En cualquier sitio que mires de información sobre Pakistán te dirán, aparte de un sitio peligroso, un sitio en el que, sobre todo en estas zonas fronterizas con Afganistán, nunca debes conducir por la noche y menos recorrer las montañas. Y aquí estamos, totalmente acogidos y protegidos por ellos también. Pues me falta el aire, a mí igual. Vale, nos encontramos por la noche en una antigua y tradicional casa en las montañas del valle de Dir, la última zona pastún antes de llegar al valle de Chitral, donde ya se encuentra la etnia Kalash, que es la siguiente con la que vamos a convivir en los próximos días. Una vez más vivimos en esta situación de contradicción en la cual te acoge con una hospitalidad absoluta, pero después hay que tener ciertas precauciones por el tema de secuestros, por la cercanía con Afganistán, ¿no? Aquí no vamos a poder dormir por esto, bueno, por esto y por esta presión policial, por la cual tenemos que ir a una de estas
estas viviendas de hospedaje registradas para extranjeros, así que vamos a pasar aquí estas últimas horas antes de ir a dormir allí. Entonces estamos ya aquí con Asid Melvani, que es gracias en idioma pastún nos ha recibido y podemos estar aquí al menos estas horitas antes de bajar hacia abajo, ¿no? Voy a preguntarles un poco sobre un código social de los que hablábamos antes, de estos principios, que es el de la venganza, porque en Occidente es todo lo contrario, nos enseñan que la venganza es mala, que no hay que vengarnos, y aquí es casi que estás obligado a esta venganza si alguien te hace algo malo. Entonces creo que es muy interesante hablar un poco más sobre esto. No په پښتنو د خپل بدل خامخا لیږي کولم کې دا نه چې خامخا دا غي دغه وکي اشوک تاسو قط رحمی کته وسل رحمی کوه نو ډیر خلک داسیم دي د سی پښتون نه چې خامخا دی اوس په هر خبره کې غزت کوي عزت د سنشته جی بیا د آینده لپاره نه خپل منځ کې دښمنۍ په څه طریقه باندې یار پیسو په لحاظ چې چاوس کیږي تعالی څه شي نه درکې غیله ورکړه کوه بس مونږ چې د زنانو مونږ ډیر زیات دغه اوس الله طرفنه مقرری یو داسې حالات په کې راشي چې بیا دغه نه وجه نه دښمنۍ جوړیږي مخکې نو دا خو خامخا جی راځي کور کې وای دوه لوخي جنگيږي نو شر فساد راځي دا غې نه مخکې مونږ بیا چې څو مشرانی یو څه کوم خبره ایمانځ کې هغه حال کې بس بیا هیڅ نه او چې ها اوس یو تنې مزدوري د پاره تلې بل ملک تلې هغه خپل گزاران کوي چې بیا راشي خپل کور دغه کوي. Bueno, nos encontramos ya en esta vivienda registrada, este hotel, hospedaje registrado. Antes de continuar ya en el día de mañana, como decía, sabéis que me encanta convivir con las culturas locales, vivir, dormir con ellos, pero bueno, cuando hay motivos tan obvios de por qué no podemos, en este caso por la seguridad y la política de la zona, pues no hay mucho más que hablar. Eso sí, antes de finalizar, nos gustaría comentar un poco lo que vivimos ayer en relación también a los pastunes, pero en la capital de la zona, que es Peshawar. Aterrizamos ayer mismo en Pakistán y del aeropuerto de Islamabad viajamos a Peshawar y fuimos directamente al Khyber, que es una zona, una puerta mercantil, frontera entre Afganistán y Pakistán, en la que hay tráfico de todo tipo de cosas diariamente. Miles de personas cruzan por ahí con motivos de textil, de comida. También evidentemente transportan opio desde Afganistán. Básicamente es la puerta que conecta Europa y Asia con Europa, así que podéis imaginaros que ahí pasa mucho descontrol, hay inseguridad, no porque haya mala gente, sino porque ante esta falta de control y tanto tránsito puede ocurrir de todo y la policía pues no se hace cargo. Igualmente duramos en ese mercado unos 5 minutos, nos llevaron detenidos de la misma, nos explicaron que era por nuestra seguridad, no lo sé, es lo de siempre, ¿no? Te meten miedo con este tema de los secuestros. Nos dijeron también que estaban asesinando a ancianos de la Jirga y que, bueno, iban como 6 asesinatos a ancianos de la Jirga en el último mes y que entonces estaban sumando controles y controles. Bueno, nos tuvimos que ir de la zona. Espero que os haya gustado y que os haya parecido una etnia tan interesante los pastunes como a mí me lo ha parecido, con estos códigos aquí en las montañas, con estos problemas políticos en los que se ven envueltos. Antes de continuar y cerrar este vídeo, decir que Pau está haciendo también vídeos. En mi canal estoy tocando un poquito más temas generales del país, como puede ser sociales, con la gente, no tan tribales, así que si queréis echarle un vistazo y saber un poquito más sobre Pakistán, os animo a que os paséis también por mis vídeos. Así que nada, mañana seguimos hacia el Valle del Chitral. Creo de verdad que vamos a descubrir etnias tan especiales que van a marcar un antes y un después en todas estas aventuras que conforman mi vida, así que de nuevo un gusto. Let's go, bro. Así que continuamos hacia estas zonas cada vez más frías y os dejo ahora con un reportaje de fotografía que ha hecho Clavero en todas estas zonas pastunes. Espero que os guste.